de la crisis debe ser uno exterior. Que empezar a ver las fechas de los eventos que ocurrieron, expliquemos algunas cosas como que son las subprimes. La banca siempre fue, desde su inicio, un negocio un poco aburrido, digamos así. Colocan a una tasa pasiva de depósito como banco, captas a una tasa pasiva, perdón, y lo colocan a una tasa activa. En el camino hay un margen que se gana el banco por los costos operativos y ya está. Pero en los años 60, 70, 80 los bancos empezaron a dedicarse a este tipo de actividades, a meterse en el sector de seguros, a meterse en futuros, en opciones, en swaps, otro tipo de actividades, y surge este producto. Básicamente, ¿qué consiste? Se supone que todos aquí tenemos un riesgo de colocar crédito a ustedes. Si yo soy gerente de una empresa y quiero pedir un crédito para un carro, me lo dan al 18%. Si lo pido para mi empresa, me lo dan al 9 o al 10%, porque tenemos riesgos diferentes. La gente que tiene mal historial crediticio porque no ha pagado sus créditos, porque tiene endeudamiento en sus tarjetas de crédito, por algún tipo de motivos, normalmente tiene una calificación crediticia baja. Pero decían las casas corporativas en la época, sobre todo en los 90, si a esa persona, si tú tienes un proyecto, eres un joven emprendedor, tienes un proyecto, pero no tienes capacidad de avalizar un crédito, ok, te vamos a prestar, pero te vamos a cobrar una prima adicional por el riesgo implícito que tú tienes, y con esa prima compensamos el riesgo de no pago. Igual hicieron con la gente que tenía baja calificación crediticia y se le permitió prestar a este tipo de personas para bienes hipotecarios, sobre todo una casa, diciendo, bueno, si no paga la casa se la quitamos, que el banco siempre está respaldado. Pero ¿qué pasa cuando uno deja de pagar? No pasa nada, cuando 10 dejan de pagar no pasa nada. Pero cuando todo el sistema deja de pagar, ya hay un problema. Primero dejan las constructoras de construir, votan a todos sus empleados dejan de consumir, dejan de depositar, etc. El banco tiene un problema también porque no está cobrando, y si eso se vuelve una espiral y las casas bajan de precio, inclusive los que tenían capacidad de pago se ven desmotivados a pagar, preferible que se la lleve el banco. ¿Bien? Comencemos con algunos eventos de la cronología de la crisis. Alguien que pelea el 8 de marzo de 2007. Va desde abajo hacia arriba. El 8 de marzo de 2007. Sí. Una de las mayores constructores de Estados Unidos, el doctor Horton, advierte que sufrirá grandes pérdidas debido a la caída del mercado de hipotecas subprime. A principios de año da a conocer además que las ventas de nuevas viviendas se redujeron un 28% durante su primer trimestre fiscal. Empiezan a moverse, a darse ciertos datos que nos invitan a pensar que algo empieza a pasar. Recién en marzo de 2007 todavía no había quedado ningún banco y todo, pero ya si una constructora grande dice que no está construyendo casas nuevas, que tiene problemas con las hipotecas, empieza a formarse la espiral. 21 de mayo de 2007. ¿Quién me ayuda? Comienza las luces rojas. La desaceleración en el mercado de la vivienda de Estados Unidos afectará la economía del país más fuerte, de acuerdo con un grupo de profesionales económicos. La Asociación Nacional de Economistas de Negocios, NABE, reduce sus previsiones de crecimiento económico del 2,8 en 2007 al 2,3. Ok, en este momento ya tenemos ciertos problemas con las subprimes, ya las constructoras dicen que están vendiendo las casas, pero por otro lado los banqueros que tienen sus propios incentivos, los gerentes de los bancos, porque los bancos son de capital abierto con muchos dueños, tienen sus incentivos y siguen colocando, siguen tratando de colocar fuera del metro de Madrid, te ofrecen casas a migrantes con baja capacidad de pago. En Nueva York lo mismo, siguen tratando de colocar porque ellos reciben un bono por la colocación, independientemente si después se cobra o no se cobra. 31 de julio de 2007. Vean, uno de los bancos de inversiones más importantes en Estados Unidos comienza a mostrar los impactos de la crisis hipotecaria en Estados Unidos. La
será desbordado por las solicitudes de redención. Ese prestamista se convierte en el tercer que solicita la protección de bancarrota. El dato es importante porque es Grand Stern. Un banco fuerte, y si uno de sus fondos ya se declara en bancarrota, empieza a arrastrar todo el sistema. 15 de septiembre de 2007. Lo leo yo. En el Reino Unido, los clientes del Northern Rock abarrotan las sucursales de la entidad bancaria para retirar sus ahorros, después de que el banco pidiera un préstamo de emergencia al Banco de Inglaterra por falta de liquidez. Solamente hay un dato, no hay ningún problema en primera instancia, pero tiene problemas de liquidez, le pide el Banco Central de Inglaterra un préstamo y eso genera un pánico. Y estamos al otro lado del Atlántico. Y bien, en esa época la prensa europea, francesa, española e inglesa decían: acá no va a pasar nada lo que pasa en Estados Unidos porque nosotros somos conservadores. Nuestra contabilidad es conservadora, como hablábamos ayer del ICI. Se registra como una inversión en Estados Unidos, se registra como un gasto en Europa. Entonces, si ellos dicen somos conservadores, nuestra contabilidad aquí no va a pasar nada de eso. Pero se arrastra fácilmente porque la economía está globalizada. Los accionistas de un país tienen acciones en el otro país, están cruzados. UBS en Suiza tenía acciones de los bancos que tenían productos subprime en Estados Unidos. El Banco Santander español había invertido en las inversiones de Madoff, digamos así, que terminaron siendo un fraude, y eso ocasionó pérdidas a los depositantes españoles, a los depositantes ecuatorianos que tenían fondos ahí, etc. Todo está globalizado y no puedes independizarte, porque la contabilidad europea sea más conservadora. 1 de octubre de 2007. El banco suizo UBS, uno de los más grandes de Europa, informó que se verá obligado a hacer una depreciación de sus activos por 3.400 millones como consecuencia de malos resultados en inversiones hechas en créditos hipotecarios en Estados Unidos. Al mismo tiempo, anunció la decisión de reemplazar a algunos de sus ejecutivos y recortar 1.500 puestos de trabajo. Tienen información de lo que está pasando dentro del banco y lanzan una señal al mercado. Yo, UBS, United Bank of Switzerland, voy a curar mi salud, a despedir a un poco de empleados para ahorrar costos y voy a rebajar la calificación de algunas de mis inversiones. Realmente la pérdida fue mucho mayor, pero trata de lanzar la señal al mercado de que está siendo conservador y prudente. Esto es solo una señal. Luego verá que la pérdida fue mucho mayor. 5 de octubre de 2007. El Banco de Inversiones Merrill Lynch anunció que tendrá que asumir una pérdida de 5.500 millones de dólares por malas inversiones relacionadas con hipotecas de alto riesgo en el mercado inmobiliario de Estados Unidos. Lo mismo que UBS, pero en el otro lado del Atlántico. Lanzar señales al mercado que estoy tratando de hacer lo correcto, aunque sea al final. Pero las pérdidas fueron mucho mayor que eso. 19 de diciembre de 2007. El banco de inversión Morgan Stanley reveló pérdidas de 3.000 millones asociadas a los problemas del mercado inmobiliario estadounidense. Al mismo tiempo, el banco, la segunda entidad de inversiones en importancia de Estados Unidos, anunció la venta del 10% de sus acciones al gobierno chino para conseguir dinero. Esto tiene algunos puntos importantes de colación. Entonces dice, 10% de las acciones que vendrían al gobierno chino no pasa nada. Uno piensa que cualquiera tiene opciones de comprar acciones de un banco, etc. Pero realmente no es así. Cuando un gobierno español, francés, por ejemplo, tiene una empresa pública y decide privatizarla, siempre se reserva lo que es la llamada acción de oro, decidir en la última instancia que se le vende. Entonces, nunca van a permitir, por ejemplo, que Peugeot, una compañía como la compañía de bandera, Renault, Peugeot o EDF de Francia, sean asumidas o compradas por un fondo ruso, un fondo de Dubái o un hedge fund de China. Es muy poco probable. Y cuando un chino viene y dice voy a comprar el 10%, el 5%, el 20% de un banco, o sea, es una bofetada a
orgullo nacional. O sea, no es, metió el 10% y consiguió fondos, no, es de dónde viene la plata, porque eso no se permite nunca. Se da, puede tener el 1, el 2%, pero permitir dar la apertura, que los árabes, chinos y rusos nos compren, es complicado. Los rusos querían comprar una cereal europea hasta hace poco y el gobierno no lo dejó. De alguna otra manera no se permitió, que tiene que estar en manos nacionales, estratégicos, el orgullo de ellos. Siempre van a tratar, en esta crisis se ha hecho todo lo posible y lo imposible por salvar a Peugeot y a Renault. Aunque se podía haber dicho que la compre el dueño de Tata, no podía haber comprado cualquier otro inversionista, pero no se permite. Entonces, dejar que el 10% de esta institución sea adquirida por un fondo chino ya nos dice que nos hemos tenido que someter a las fuerzas del mercado. 15 de enero de 2008. El principal banco de los Estados Unidos, Citigroup, anunció una pérdida neta de más de 9.800 millones durante el último trimestre del 2007. La institución financiera también anunció que colocaría más de 18.000 millones en la categoría de las cuentas incobrables, como consecuencia de haber estado altamente expuestos a malos préstamos en el mercado hipotecario estadounidense, en especial las hipotecas de alto riesgo de tipo subprime. Al principio, el año anterior, nos decía voy a bajar la calificación crediticia de tal inversión, ahora ya de frente, perdimos tanto dinero, ya no hay cómo ocultarlo más. 7 de marzo de 2008. El Congreso de los Estados Unidos investiga por qué los directores de los bancos que tuvieron que renunciar a sus cargos debido a las fuertes pérdidas sufridas por la crisis de la subprime recibieron millonarias compensaciones. Ya empieza a buscar culpable, pero demasiado tarde. Siempre la legislación va un poco detrás. Inclusive en este momento, que ya se han salvado los bancos, los ejecutivos siguen ganando alto dinero. ¿Por qué? Porque si el Estado te presta dinero para salvar tu banco al 0%, al 1%, y tú lo colocas al 3-4%, básicamente tienes volatilidad. Los bonos, los sueldos estaban basados en esos márgenes, esa colocación que tengo. Entonces, es la estructura del banco. Se trata de buscar un culpable, pero si colocaban, empezar con subprime, empezar con alto riesgo, estaban igual haciendo su trabajo y recibiendo bonos al respecto. 19 de junio de 2008. Se inician dos grandes investigaciones sobre la crisis subprime en Estados Unidos. Se espera poder restablecer la confianza en los mercados financieros. La Oficina Federal de Investigación en Estados Unidos, FBI, arresta a 406 personas, incluidos corredores de bolsa y promotores inmobiliarios supuestamente involucrados en estados ilegales de New York. Por otra parte, dos miembros del banco Pierce Stem se enfrentan a acusaciones criminales relacionadas con el colapso de dos fondos de inversión subprime. Se les acusa de conocer y no informar a los inversores sobre los problemas de los fondos, provocando que incurrieran en pérdidas de 1.400 millones. Obviamente los ejecutivos tenían información, pero no se la daban al mercado. Evidentemente trataban de salvar. Pero ya bastante tarde. O sea, igual en mi caso Mado, 30 años haciendo lo mismo, recién cuando por la crisis ya no pudo sostener ese 8% que ofrecía utilidad, recién colapsó, recién empezaron las investigaciones, que es cuando estaba todo consumado.